tocaré. Algo está cayendo aquí. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el momento, la hora, el tiempo, la distancia donde tú te encuentres, te saludamos, te bendecimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo a través del Ministerio Evangelístico Internacional Levantando al Caído. Reciban saludos de parte de su amigo y hermano José Manuel Quiroz. Ya estamos una vez más a través del programa Levantando el Caído para compartir una palabra de bendición, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de restauración, de liberación, de sanación y sobre todo de salvación a través del poderosísimo nombre de Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual la humanidad pueda ser salvo. Sola y exclusivamente a través de Jesucristo, la humanidad, usted y yo, podemos alcanzar la salvación y vida eterna. Saludamos de una manera especial a Kay, a mi hermana Kay Johnson, hasta allá en Bluefield. Le bendecimos, le amamos en el Señor y esperamos que este fin de semana pues nos veamos por allá en Bluefield City, la capital del Caribe Sur, la ciudad de los Campos Azules. Amén, Case. Así que Dios bendiga tu vida. God bless you. Good morning. A ti y a tu familia, a la congregación, a la pastora Sengonis. Sea Dios bendiciendo su vida y su familia también. Saludamos a Elena, al pastor Germán, a su bebé. Que Dios sea bendiciéndoles de una manera especial, como solo Dios lo sabe hacer. Amén. Me imagino de que están trabajando por allá para la cuestión del aniversario de la iglesia. Es así, hermana Kay. Espero de que ya estemos avanzados en eso, ¿no? Para que nos gocemos en el Señor este 6 de mayo. Tenemos allá en la iglesia, amén, así es, dice la sierva Kay. Pues bien, para que nos gocemos, desde ya yo estoy con una disponibilidad tremenda, porque sé de que hay un pueblo allí en la iglesia de Restauración Peniel que adora a Dios, que alaba a Dios, que le han creído a las promesas de Dios, que su poder desciende sobre cada uno de ellos cuando le claman al Señor. Sé que hay un pueblo que le ha permitido al Señor que los toque, que les llene, que les ministre y que sobre todo que los llene de su amor. Me gozo y esperamos estar pronto por allá. Es de gran bendición compartir un tiempo de adoración con el Señor donde hay un pueblo que ama a Dios, que deja de fijarse en banderas, en doctrinas y en muchas otras cosas que nomás vienen a estar bloqueando el amor entre las familias, el amor entre las congregaciones. Si vemos la humanidad vive más perdida que en los tiempos de Noé, que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque se han levantado tantos ministerios, tantas iglesias, tantas congregaciones, y no es malo que se levantaran, pero con un enfoque de transmitir una palabra por amor, por agradecimiento. No importa que se levanten miles, entre más se levantaran fuera mejor, pero que se levanten llenos de amor, para dar amor, para compartir amor, para decirle, pastor Segoni, pastor Juan, pastor José Manuel, pastor Martín, pastora Nelly, unámonos este fin de semana, unámonos
este último fin de semana de este mes o del próximo mes, qué sé yo, y juntos, como una sola iglesia, como un solo pueblo de Dios, como un solo pueblo que el Señor va a venir a levantar el día de su venida. Unámonos y hagamos 3 noches de campaña para exaltar y glorificar al Señor. No. Pero lo estamos viendo, lo estamos viviendo y todos vamos para el cielo. Yo no sé a cuál cielo. Nos hemos levantado un montón de pastores, hermanos, llenos de envidia, celos ministeriales. Hermanos, si un hermanito vino a Cristo ayer y ya hoy está predicando y lo hace mejor que mí, la honra y la gloria sea para Dios. De la manera que el Señor lo quiere usar, gloria a Dios, yo lo apoyo. Yo, si tengo que moverme para apoyarlo en su ministerio, lo voy a apoyar. Pero ¿qué es lo que está viendo más el pueblo hoy? Envidia y celos ministeriales por todos lados. Cuidadito, usted va a llegar a esa campaña, cuidadito, usted va a ir a esa conferencia, cuidadito, va a ir a ese retiro. Ay, Señor. Una amenazadera sobre las ovejas terrible, hermano. Pero vamos para el cielo. ¿Usted cree que es un buen líder aquel que vive poniéndole barrera a la oveja? Amenazando a la oveja. Eso no es un buen líder. Un buen líder es aquel que, claro, que guarda y protege su rebaño, pero que también no le ande enseñando a menospreciar, a que vea con indiferencia a los demás hermanos, al vecino, al prójimo. Qué lindo es que nos unamos, pastores, líderes. Vuelvo y repito, este viernes me gocé de ver una conferencia de jóvenes en donde estábamos un montón de viejos. Pero gloria al Señor, que en el Señor todos somos jóvenes. Imagínense, la iglesia Dios de la profecía y los pastores de la menonita, entre otros pastores que habían por ahí. Pero eso fue una bendición, hermano. Esa fue una bendición sobrenatural de que 2 congregaciones se puedan, judíos y samaritanos, se puedan unir para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Mi alma alaba a Jehová. ¿Por qué dije esta expresión, judío y samaritano? Porque hay diferencias, han habido diferencias desde tiempos remotos. Pero hoy esta nueva generación de líderes, Dios bendiga sus vidas, han hecho a un lado esa diferencia, esas indiferencias, esas barreras, esos obstáculos. ¿Por qué? Porque leen Biblia. Yo voy a tomarme el tiempo para que compartamos cuál es o quiénes somos los que conformamos la verdadera iglesia en este planeta Tierra. No sé, pero no estaba dentro de mis planes compartir esta palabra. Pero Dios quiere que tú entiendas cuándo es un verdadero líder de Dios. Aquel que no te va a poner obstáculos para que tú crezcas en la vida espiritual. Mire cuál es la verdadera iglesia que el Señor va a venir a levantar. Santo. Aleluya.
Santiago 1, 26 y 27. ¿Quiénes conforman la verdadera iglesia del Señor? Los que están dentro de estos parámetros. Santiago 1, 26 y 27. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la verdadera iglesia del Señor. Escuche. Si alguno se cree religioso entre ustedes, en otras versiones dice, entre vosotros, y no refrena la sin hueso, la lengua, sino que engaña su corazón. Oiga bien, amado hermano, podemos tener 10, 20, 30, 40 años de creer que le estamos sirviendo al Señor, pero si no refrenamos la sin hueso, la lengua, y andamos de metisaca, sembrando cizaña, echándole leña al fuego, no somos nada. Y no vamos a ir más que a parar al infierno. Porque ese es el lugar. Lea Apocalipsis 21:8. Lea Apocalipsis 21:8. ¿A dónde van a ir a parar todos los chismosos? No lo digo yo. Lea la Biblia, el manual que se debe regir el cristiano que le sirve a Dios. Si estamos viviendo como mentiroso, como avaro, como envidioso, como codicioso, como altivo, como vanaglorioso, como orgulloso, como prepotente, como arrogante, ¿a dónde vamos a ir a parar? Olvídese que va para el cielo y deje de estar engañando a la congregación. Porque si usted no puede perdonar las faltas de sus hermanos, mucho menos que el Señor se las perdone a usted, porque así lo dice la Biblia. Y por lo tanto, ¿a dónde va a ir a parar? Lea Apocalipsis 21:8, ¿a dónde va a ir a parar? Ahora bien, ¿quiénes son entonces los que conformamos la verdadera iglesia? La iglesia que el Señor va a venir a levantar. Oiga, la religión del tal es vana, o sea, del que es mentiroso, del que no puede refrenar su lengua. Imagínense, contamina no solamente su vida espiritual, su familia, su ministerio, sino que también la congregación. Qué terrible es tener una manzana podrida dentro de un canasto. ¡Ja! Alábalo. Dice el versículo 27 de Santiago 1. La religión pura y sin mácula delante de Dios, la iglesia pura, por decir algo, la iglesia, el pueblo de Dios, la congregación pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, la conforman estos, los que visitan a los huérfanos, los que visitan a los huérfanos. No importa dónde estén. Tenemos tiempo para visitar a los huérfanos. ¿Cuántos niños huérfanos quedan a cargo de su abuela, de sus bisabuelas? Pero nos rajamos en la iglesia. Culto de avivamiento, culto de noche de milagros y liberaciones, restauraciones. Ahí declaramos lo habido y por haber. Mientras que los niños huérfanitos a cargo de la anciana de la tercera edad están carentes de medicina, están carentes de alimento, están carentes de un abrazo. Pero nosotros somos puro amor en la iglesia. ¿Ah? Y nos desgalillamos declarando que somos la iglesia de Dios. Pero ni siquiera nos acordamos de visitar a los huérfanos. ¿Aló? Y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cuánta gente, cuántas hermanas viudas quedan
de todas las edades, que necesitan el amor, necesitan el cariño, necesitan el abrigo de un pueblo que alaba a Dios. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo hoy? Y el último punto de estos tres que conforman la verdadera iglesia del Señor es guardarse sin mancha del mundo, permanecer en santidad, en integridad, en rectitud. Los que estemos dentro de estos tres parámetros, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Cero tabaco, cero alcohol, cero droga. Vamos a ser los que vamos a conformar la iglesia celestial que Jesucristo va a venir a levantar. ¿Estamos claros? Eso lo dice la palabra, ahí está, ahí está. A muchos pastores nos duele el alma que nos digan 4 verdades. ¿Por qué? Porque no la vivimos y no la predicamos, porque no nos conviene. Pues yo no he sido llamado para eso, ni para caerle bien a usted, ni a mi familia. Yo quiero vivir para agradarle a Dios. Si somos verdaderamente hijos de Dios, debemos preocuparnos como un pueblo que vive y manifiesta el amor de Dios, viendo las necesidades de los niños huérfanos, de las viudas en sus tribulaciones, de los ancianitos de la tercera edad, que necesitan una lámina de zinc, necesitan un reposteo en sus casitas. Esto no es cuestión de solo estar pidiendo 3, 4 ofrendas por servicio, por culto. La iglesia no se va a caer por recoger una ofrenda especial para sufragar las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que están necesitadas. Muchas veces nos hacemos de la vista gorda. Alaba al Señor. Saludos para mi hermana Ana Osorio y su familia. Que Dios sea bendiciendo sus vidas. Amén. Bien, ahora vamos a entrar en... Quiero compartir una serie que vamos a arrancar hoy, vamos a iniciarla. Una serie sobre el tema enfocado en comprendiendo la Biblia, comprendiendo la Biblia. El Señor puso en mi corazón esto. Sé que será de bendición para su vida, puesto que muchas veces la Biblia no se contradice. La Biblia es la mente perfecta del Señor. Entonces, muchas veces cuando no estudiamos, no escudriñamos, no meditamos en la palabra del Señor, tendemos a confundirnos en cuanto al antiguo pacto con el nuevo pacto. El Antiguo Testamento, como popularmente se dice, con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros empecemos a comprender la Biblia. Es decir, los tiempos de su escritura, los tiempos que fueron escritas. El propósito del antiguo pacto con el nuevo pacto. Si el nuevo anula el viejo, si el viejo ya no tiene vigencia
en la actualidad. Eso es lo que Dios quiere. Saludos para mi hermano, gloria al Señor, Lester Rocha, hasta allá en Costa Rica. Dios bendiga tu vida, tu finanza, tu familia de una manera muy especial, amado Lester. Dios bendiga a Petra Cruz, ahí en Cuba. Dios bendiga su vida y su familia. Saludamos a los pastores de las diferentes congregaciones, asociaciones, ministerios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando el Señor habla para edificar su iglesia. Y como hombres de Dios, como pueblo de Dios, como mujeres de Dios, debemos examinar cuando viene una palabra de parte de Dios y que nos va a ser de bendición, para que seamos mejores hijos de Dios, para que seamos verdaderos representantes de Dios, para que seamos verdaderos emisarios de Dios, para que seamos verdaderos mensajeros de Dios, voceros de Dios, embajadores de Dios en esta tierra. No es que el predicador la lleve en contra de los líderes, no, pero es vergonzoso de que nos estemos inclinando, enfocándonos, direccionándonos solamente a lo material y no a lo espiritual. Gloria al Señor. Entonces vamos a dar inicio a la primera parte de esta serie de 6 puntos, de 6 partes, bajo el tema Comprendiendo a la Biblia. Gloria a Jesús. Comprender el antiguo y el nuevo pacto. Vea qué tremendo esto. A manera de introducción, gloria a Dios. Saludos, Key. Saludos, Key. Algunas de las preguntas que el estudiante serio de la Biblia se preguntará son, es decir, muchos de nosotros nos preguntamos las preguntas que a continuación voy a leer. ¿Cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Muchas veces nos preguntamos eso. ¿Cómo debo relacionarme con las diferencias en la práctica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuál debo seguir en la actualidad? Basada a estas 3 preguntas que regularmente el lector o el que quiere iniciar a estudiar la Biblia se hace esas preguntas. ¿Tiene vigencia el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento? ¿O no lo tiene? ¿A cuál debo de obedecer? ¿Será que debo vivir bajo la ley o no debo vivir bajo la ley? O sea, son interrogantes que nos hacemos y muchas veces aún nosotros como predicadores soltamos una palabra que no aplica a este tiempo. Y eso es por falta de conocimiento. Ahora bien, de la forma que comprendas la relación existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, oiga, afectará sobremanera tus creencias y prácticas. O sea, ¿por qué dice que afectará tus creencias y tu fe? De la manera que relaciones, que recibas, ya sea el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Porque toda la palabra en sí es de bendición para el que cree en el Señor. Es decir, cuando usted y yo no entramos en cuestionamiento de la palabra, porque recordemos que la palabra toda es buena para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre o la mujer, lo digo yo, no lo dice la Biblia, el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no cuestiona ni una tilde del Antiguo o del Nuevo Testamento, y por ende ella le va a ser de bendición a su vida. ¡Ja! Alaba al Señor. Uy, ¿se da cuenta cómo explica el Señor?
Porque entonces, si cuestionamos una tilde de una palabra de la Biblia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, ya estamos mal. Ya estamos mal. Aleluya. Sigue diciendo la palabra. Estamos en la introducción. Amén. A fin de comprender el lugar de cada testamento, veremos primeramente el propósito de Dios para el Antiguo Testamento y luego la relación existente entre ambos. Gloria a Jesús. Número 1, el propósito del Antiguo Testamento. Veamos cuál fue el propósito del Antiguo Testamento y qué impacto tuvo. Veamos. En el Antiguo Testamento Dios hizo dos cosas fundamentales. ¿Por qué Dios nos habla de esto hoy en día? Porque Dios quiere que nosotros iniciemos a estudiar la palabra del Señor con sabiduría, con entendimiento. Y que sepamos cuáles fueron los impactos, los propósitos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Número 1, por medio de la ley, Él, o sea Dios, expuso el estado pecaminoso del hombre. Y número 2, y predijo la venida y la obra de Jesucristo. Ese fue, oiga bien, ese fue el propósito del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Manifestar, gloria al Señor, el estado pecaminoso del hombre, de la humanidad. En el principio, amén, que nos habla a través de la creación, punto y seguido, nos relata a manera de historia la vida pecaminosa de la humanidad. Y proféticamente también nos relata la venida del Salvador, la venida del que iba a ofrecerse como sacrificio vivo por la salvación, por el rescate de los pecadores. Ese fue el objetivo, el propósito base, primordial del Antiguo Testamento. Que nosotros hoy en día nos diéramos cuenta del estado pecaminoso del hombre y la venida del Salvador del mundo. Alábalo. Entre otras cosas que vamos a ver, el hombre necesita ver su terrible estado pecaminoso, su incapacidad de obedecer toda la ley de Dios y su necesidad de un Salvador. Es decir, nosotros nunca jamás nos hubiésemos dado cuenta, si no hubiera sido escrito el Antiguo Testamento, cuál fuese nuestro estado pecaminoso. No hubiera forma si no hubiera sido escrito en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta la importancia, el impacto que tiene la escritura del Antiguo Testamento? Él, el que nos hace ver el estado pecaminoso del hombre. ¿Por qué pecó? ¿Cuál fue la causa de su pecado? ¿Y qué conllevó? O las consecuencias de su desobediencia, de su pecado. Es a través del Antiguo Testamento que hoy las generaciones nos damos cuenta por qué es que morimos. ¿Y cuál es la única forma de alcanzar la resurrección y vida eterna? Se da cuenta que es a través del Antiguo Testamento que hoy en día las generaciones nos podemos dar cuenta que hay una segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aló. Es por el Antiguo Testamento. Pero no
queremos leer el Antiguo Testamento. Solo queremos vivir predicando en el Nuevo Testamento, que no es malo. Pero necesitamos empaparnos de todas las historias desde el inicio de la creación. Gloria a Jesús. A ver, vamos a leer Romanos 7:7. Aleluya. Sanando. ¿Qué diremos pues? Romanos 7:7. La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Se da cuenta de lo que le estaba diciendo? Es que es a través del Antiguo Testamento que las generaciones actuales nos damos cuenta de que cómo es el pecado, por qué fue el pecado y qué consecuencias trajo el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no la dijera. Mire qué lindo es el Señor. No codiciarás. Eso dice la palabra, entre uno de los mandamientos. Y estamos leyendo Romanos 7:7, y esto está escrito también en el Antiguo Testamento, en los mandamientos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. De acuerdo a Gálatas 3:24, vamos a ver qué dice Gálatas 3:24. Aleluya. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro puente, nuestro medio, nuestro canal que nos conduce a Jesucristo. El manual que nos conduce a Jesucristo. Amén. Entonces, por eso debemos leer el Antiguo Pacto, para que entendamos cuál fue el propósito por el cual fue escrito. El Antiguo Testamento predijo muchos detalles de la vida y obra de Jesús, para que el hombre pudiera saber que Jesús es el Hijo de Dios. Isaías fue uno de los que profetizó la venida de Jesucristo. Jeremías igual, entre otros. Entonces, aquí vemos lo que hablábamos a manera de introducción al inicio, de que el Antiguo Pacto fue escrito para que las generaciones actuales y venideras sepan de que por qué causa y razón entró el pecado al mundo, porque la humanidad muere. Y también la única forma de alcanzar las promesas de salvación a través de Jesucristo están escritas proféticamente en el Antiguo Testamento. Sin ellas no pudiéramos las generaciones actuales y venideras saber de la venida de Jesús. Aleluya. El propio Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta la importancia? No dice el nuevo, dice escudriñar la Escritura. Juan 5:39. Juan 5:39 dice la palabra del Señor, para los que anotan.
Escudriñad las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas tenéis vida eterna. En las escrituras no hay vida eterna. Porque no hay otro nombre, dice Hechos 4:12, bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Ajá, pero ¿qué significa entonces o qué adquirimos a través de la lectura de la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Porque ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, la palabra del Señor, una vez que leemos, ella misma nos va a hacer sentir la necesidad de rendirnos a Cristo. Qué lindo, papá. De rendirnos a Cristo Jesús. Bendita tu palabra, Señor. Qué lindo es Dios. He ahí la importancia de leer la palabra. Porque es a través de ella que vamos a llegar a los pies de Cristo. Porque cuando nosotros entendamos, comprendamos, analicemos que ellas dan el testimonio de Jesucristo y nos vamos a dar cuenta de que quién es Jesucristo, por qué vino Jesucristo, cuál es el propósito de su venida, de su segunda venida, entonces vamos a correr a los pies de Cristo. Amén. Ya no vamos a andar deambulantes, de arriba abajo, ociosos. Los apóstoles después utilizaron el Antiguo Testamento para predicar a Jesús como el Mesías. Es decir, los apóstoles, una vez que Cristo se fue al cielo a preparar morada para nosotros, los que vivamos en Cristo, gloria al Señor, ellos tomaron las profecías escritas en el Antiguo Testamento para evangelizar, para ensanchar el reino, para que vinieran almas a Cristo. Gloria a Jesús. Entonces, no existía el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Cómo evangelizaban ellos? ¿De qué manera hablaban? De lo que les revelaba el Espíritu a través de los pergaminos en donde estaban escritos el Antiguo Pacto. De esa manera evangelizaban ellos. Gloria al Señor. Entonces, toda la Biblia en sí es importantísima que le demos lectura. Gloria al Señor. Hoy en día aún podemos buscar en el Antiguo Testamento y ver muchas profecías que Cristo cumplió con precisión. Por ejemplo, vamos a compartir una profecía que fue declarada antes del nacimiento de Jesucristo. Y lo vamos a ver bíblicamente. Y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, vamos a compartir en Isaías 7:14. Uno de ellos. Son muchos. Pero vamos a compartir Isaías 1:14. Isaías 1:14 dice, Isaías 7:14. Aleluya. Isaías 7:14 dice de la siguiente manera. Mire qué tremendo es esto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya.
Eso fue profetizado miles de años antes del nacimiento de Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo podría darse cuenta la humanidad de que iba a venir al mundo a pagar el precio de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestra rebelión? El Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, Emmanuel, si no hubiese sido escrito en el Antiguo Testamento antes de su venida. Ahí está, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Usted sabe, miles de años antes de la venida de Jesucristo fue escrito eso. Ahora miremosle el cumplimiento en el Nuevo Testamento, Dios mío. Hechos 2:34. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Hechos 2:34. Mire qué tremendo esto. Aquí está. Hechos 2:34 al 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oiga lo que dice el 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Santísimo Dios. ¿Ah? Ahí está el cumplimiento de esa profecía de hace más de 2000 años. Sí estamos viendo la importancia de ambos textos. Sí estamos viendo la importancia de ambos escritos. ¿Por qué son tan importantes ambos? Porque en uno se escribe la profecía y en el otro vemos el cumplimiento. Y esto, cuando leemos y nos enteramos de esto nos viene a fortalecer en fe y a creer en Dios y en sus promesas. Aleluya. ¿Quieren que compartamos otro? Vamos al Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos... Vamos a ir a Deuteronomio. Nos vamos a ir allá de viaje. Deuteronomio. Mire qué tremendo esto. Deuteronomio capítulo 18. Verso 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de su hermano, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandaré. A ver, vuelvo y repito. Oiga lo que dice. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Ay, Señor poderoso. ¿Ah? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Mi alma alaba a Jehová, y él le hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre habla a través de mí. Aleluya. Ahora vamos a ver qué dice. Esto es en el antiguo pacto. Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, oh santo, yo le pediré cuenta. ¿Usted cree que nosotros rechazamos a Jesús por rechazarlo? ¿Aló? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a tu vida, amigo? Hermano, que te has apartado del Señor. ¿Cuántos hermanos han llegado a tu hogar, a tu centro de trabajo, a ese hospital, a esa cárcel? Y te han dicho, vengo de parte de Jesús a declararte una palabra de salvación y de liberación. ¿Está de acuerdo en aceptar a Cristo? ¿Está de acuerdo en reconciliarse? Ay, no, es que como tengo a la Juana, a la María, a la Carmen, todavía no estoy decidido con cuál quedarme. Necesito más despuesito. Ajá, oiga lo que dice. Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él, refiriéndose a Jesucristo, hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mire qué grave es rehusar el llamamiento del Señor. Es grave. Yo le pediré cuenta a todas aquellas personas que rehúsen escuchar y obedecer mi voz, dice el Señor. Ahí lo dice en su palabra. Alaba al Señor. Ahora miremos lo que dice en el cumplimiento. Eso fue la profecía. Miremos el cumplimiento en Mateo 1:18. Santo. Mateo 1:18. Gloria a Jesús. ¿Qué dice Mateo 1:18? Mateo 1:18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Oiga lo que dice, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla en secreto. Cuando él quiere separarse de María por causa de que esté embarazada y no entendía el propósito de Dios, él se quiere apartar calladitamente. Y pensando él, refiriéndose a José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ay, papá, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Oigan lo que se escribe en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, más de 2000 años después de la profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ahora viene a repetir las palabras que habíamos leído en Deuteronomio. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Poderoso es Dios. Santo. Mire, entonces, no hay pérdida, no hay por dónde extraviarse. La palabra es clara cuando la leemos con entendimiento, cuando la leemos con sabiduría. Cuando oramos al Señor, no es cuestión de que vamos a hacer el en vivo, abro la Biblia al azar, voy a predicar lo que el Señor me dé en el camino de aquí al templo. No, orémosle a Dios. Señor, ponga la palabra, ponga el mensaje, ponga la enseñanza, ponga la ilustración, la que vaya de acuerdo, la que vaya de la mano, la que vaya paralela, la que sea el complemento perfecto para el mensaje. Hay que orarle al Señor. Dios bendiga a mi hermano Pastor Marlon Ramírez Urbina, está ahí en Huigalpa. Te amamos y te bendecimos, hermano Marlon. Un hombre que ha sido de gran bendición a mi vida ministerial, espiritual. Te bendigo tu vida, hermano Marlon. Bendigo la vida de tu familia de una manera especial. Dios conservó el Antiguo Testamento para nosotros a fin de que pudiéramos aprender de él. ¿Cómo así? Romanos 15. Romanos 15:4. Miren lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, le estoy hablando del Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Desde Huibilí, dice mi hermano Pastor Marlon Ramón. Gloria al Señor, gracias. Bendigo a todos esos habitantes de Huibilí y Notega. Dios bendiga sus vidas. Declaro que hay una unción ahora sanadora sobre cada uno de los que están ahora mismo activados y viendo esta transmisión en el nombre de Jesús. Recibe ahora, recibe ahora. Recuerden que nada hay imposible para Dios. No importa cuál vicio se llame como se llame. No hay nada imposible que Dios no pueda quemar, que Dios no pueda desarraigar, que Dios no pueda quitar de sus vidas. En el nombre de Jesús hay poder. Hoy declaro una restauración en ese matrimonio, en ese hogar, en esa familia, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Santo. Ok, entonces para eso es que fue escrito, dice la palabra del Señor en Romanos 15:4, el Antiguo Testamento, para traer paciencia y consolación a través de las Escrituras a nuestra vida, y de que a través de la lectura y el estudio de la palabra del Señor, gloria a Dios, tengamos la esperanza. Esa esperanza, ¿en qué? En de que un día vamos a ser salvos, vamos a alcanzar la salvación, las promesas de salvación a través de Jesucristo. Esa es la esperanza de todo creyente. Esa debe de ser la esperanza genuina en usted y en mí. Esa debe ser la esperanza en la venida de Cristo, la que nos anime a estar cada día más entregado al Señor, a estar cada día más exaltando y glorificando el nombre del Señor, porque Él no vio la condición económica, física, social, laboral, familiar, ministerial en la que estábamos. Dios vio que en ti había un potencial sobrenatural que Él había puesto antes de la fundación del mundo y antes de que te formara en el vientre de tu madre, y esta a su vez Él la quiere usar para manifestarla al mundo a través de ti. Entonces,
que cada día nosotros debemos meditar en la palabra del Señor, para que esa esperanza se mantenga viva. Se dice de que las tres herramientas potenciales en la vida del creyente es el ayuno, es la oración, es la lectura de la palabra. Gloria a Jesús. Amén. Dice mi hermano Pastor Marlon, la oración basada en la palabra y la unción del Espíritu Santo es diferente a la oración almática, basada en emociones. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga el comentario de mi hermano Marlon. Gloria al Señor. Así que es necesario que nosotros empecemos a movernos creyendo de que Dios nos puede usar. Pero Dios nos puede usar a medida que nosotros nos vayamos empapando, llenando de su presencia. Porque nadie que no tiene presencia de Dios puede manifestar el poder del Señor. Primero tiene que haber presencia de Dios en usted y en mí para que manifestemos el poder de Dios, o para que Dios manifieste su poder a través de nosotros. Es algo práctico. Yo he creído de que el Señor no me rescató ni me sacó del muladar para ocupar un escaño más en una congregación. Eso no lo puedo creer ni lo voy a creer. Es más, ya no lo creo. Quizás tú me puedas ver ahora en tu pantalla, en tu monitor, en tu móvil, con este cuerpo. Pero hermano, yo vine solo pellejitos y huesos, y literalmente desnudo a los pies de Cristo. Así vine, hermano. Literalmente casi que como vine al mundo, así vine a los pies de Cristo. Y hay muchos. Por ejemplo, tengo a mi hermano Marlon, pastor, que se encuentra en Huibilí ahora. Y muchos otros varones, pastores, ministros, que me conocieron cuando andaba perdido en el mundo, descalzo por las calles, durmiendo enrollado en las cunetas. Pero es que Dios es grande en su amor, en su misericordia. ¿Cómo darle la espalda al Señor? ¿Cómo dejar de leer las Sagradas Escrituras si sé que ellas son las que producen esperanza viva a mi alma? Gloria a Dios. Una vez compartida las dos lecturas, tanto las proféticas como las del cumplimiento, las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Pacto, solo tenemos que estudiar los primeros capítulos de Génesis para aprender verdades excepcionales. Aprendemos que Dios es soberano, que Él creó todas las cosas y que el hombre es un ser eterno, ya sea para salvación y vida eterna, o ya sea para castigo eterno. Pero de que el hombre es eterno, es eterno. Aprendemos acerca del estado original del hombre, de su caída en el pecado, de su desesperanza debido al pecado, y luego de la esperanza en un redentor, un niño que cree en Génesis 1, sabe más que el evolucionista que afirma saber. Al pasar estos primeros capítulos
capítulo continuamos aprendiendo acerca de Dios, su plan, su modo de obrar, su actitud hacia el pecado, su amor por los pecadores. Podemos aprender más y más. Dios propició los acontecimientos del Antiguo Testamento como ejemplo. Cada historia que narra el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, fueron escritos para dejarnos ejemplos a la actualidad, ejemplos a estas generaciones, para amonestarnos a nosotros. Para esto vamos a ver uno de los ejemplos pasados, basado en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, 11. Dice la palabra del Señor: y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Mire esta escritura que está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quiénes? A los antepasados. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Aleluya. ¿Estamos aquí? Dios no quiere que caigamos en los mismos pecados en que cayeron los santos del Antiguo Testamento. Él desea que aprendamos de sus ejemplos para vivir vida agradable a Dios. Eso en sí es lo que Dios quiere que nosotros recibamos cuando leemos el Antiguo Testamento. Hombre, esto y esto y esto pasó en aquellos tiempos y fueron reprendidos, fueron castigados por sus malas acciones, por sus malos actos, por sus malos pensamientos. Entonces, eso nos debe de servir a nosotros para ser mejores hijos de Dios, mejores ministros del Señor. Amén. Aleluya. El Antiguo Testamento contiene muchas historias de personas en situaciones de la vida real. Por medio de sus decisiones, estas personas trajeron sobre sí mismas la bendición o la maldición. Escoge ahora, pues, dice el Señor. ¿Qué quieres? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Lo recto o lo torcido? ¿Santo? ¿Lo dulce o lo amargo? Escoge lo que querrás, divertirte, gozarte, disfrutar. Pero sabe, dice el Señor, que por cada buena o mala acción de ella vas a dar cuenta en el día de tu juicio. No pasa nada. El Señor no le pone un cuchillo a nadie para que venga a sus pies, a su presencia, una arma, un revólver. Escoge, dice el Señor. ¿Por qué vemos hoy en día tanto dolor, tanto sufrimiento? Se nos fue el tiempo de humillo. Por la desobediencia misma. Desobediencia que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, fueron castigadas, fueron reprendidas. La ira de Dios cayó sobre ellos. Y hoy en día, ¿cuánto pueblo vive sufriendo? Desempleo, hambre, desnudez, miseria, sufrimiento. Y no es que el pueblo de Dios no lo esté pasando. Pero el que tiene a Cristo en su corazón sabe de que es bienaventurado porque está sufriendo los mismos padecimientos de Cristo. Pero sufrir sin Cristo, Dios mío, ¿para qué sufrir aquí y después ir a sufrir allá? Santo. Uy. Vamos a compartir uno de los ejemplos para concluir. En Hebreos 12, 16 y 17, Hebreos 12, 16 y 17,
Gloria a Jesús. Veamos lo que dice Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oiga bien esto, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es decir, oiga bien, ahí tenemos un ejemplo del pasado. Y ese ejemplo del pasado aplica hoy a nuestra vida. ¿Cómo? Que no debemos vendernos por cualquier cosa. Porque al final óigame bien, porque al final vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones, como pasó con Esaú. Y aunque después que reconozcamos nuestro error por causa de nuestras malas decisiones, vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio. Precioso y maravilloso Dios, en esta preciosa y maravillosa hora, a ti sea la honra y la gloria, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, te damos, porque nos has permitido iniciar esta serie de 6 partes, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que durante esta enseñanza, Dios mío, sea tu Espíritu Santo ministrándonos, sea tu Espíritu Santo enseñándonos, adiestrándonos, capacitándonos, sea tu Espíritu Santo enseñándonos el verdadero o la verdadera razón por la que debemos apreciar, atesorar, meditar, leer tu santa palabra, Dios mío. Bendigo la vida de todos aquellos que están conectados ahora en el nombre de Jesús. Señor, despierta en cada uno de ellos el deseo de leer tu palabra, de meditar en tu palabra, de escudriñar tu palabra. Señor, porque nunca jamás dejaremos de aprender mientras tengamos vida. Que siempre hay algo que necesitamos aprender. Que mis capacidades no van a ser las de mi hermano. Que mis virtudes no van a ser las de mi hermano. Que la sabiduría que tú el nivel o el grado de sabiduría que tú vas a poner en mí no va a ser en el de mi hermano. Y de que eso no me lleve a sentirme altivo, vanaglorioso, orgulloso, arrogante o prepotente, sino que por el contrario, sea siempre manso y me presente delante de tu presencia, Dios amado, en acto de humildad y de sencillez y con un corazón abierto a recibir más de tu sabiduría y de tu conocimiento, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice, Dios, el Ministerio Evangelístico Internacional Levantando al Caído, y bendice a todas aquellas personas que nos siguen dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua. Señor, ábrenos puertas de bendición aún mayores de las que ya nos ha abierto, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, bendice esas tierras que nos has proveído, del norte, del sur, del este y del oeste, y que sean, Dios, para el cumplimiento de sus propósitos, de sus planes y no los míos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados. Estuvo con ustedes a través del Ministerio Evangelístico Internacional Levantando al Caído su amigo y hermano José Manuel Quiroz. Será hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite. Recuerden que al que cree todo le es posible. Haz el bien y no mires a quién. Bendiciones.